¿Quién nos falta? Tenemos al señor Juan Reyes, nuestra compañera Luz Stella, Rolando Vargas, José Cormachi, José Izio Mara y Luis Bello, Sofía Valentina. Muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien en Cristo Jesús. Gracias por estar aquí para continuar con nuestro curso La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Por la gracia de Dios somos discípulos y capacitados con el Evangelio. Vamos a ser, Dios permite, discípulos quienes hacen aún más discípulos por el poder del Evangelio. En este momento en nuestro curso estamos revisando los 4 conceptos clave que ustedes van a compartir con su grupo para su proyecto final. Y hemos hablado de que el proyecto final no solo es un proyecto, no solo es algo académico. Ustedes están entregando la palabra de Dios a otras personas y lo ideal es que sea el primer paso en plantar un grupo permanente ahí en su comunidad, en su vecindario, en su país. El primer paso en plantar una iglesia que sea fiel a la palabra de Dios. Veo que tenemos unos compañeros más que están en la sala de espera. Muy bien, unos más van a estar ingresando. Vamos esta noche a hablar del 4º concepto de las obras. Entonces hemos hablado del pecado, de la gracia, de la fe, y esta noche vamos a hablar de las obras. Y nuestra compañera María García me dijo que hoy falleció su suegra. Entonces vamos a iniciar esta noche orando por nuestra compañera en el curso y por su esposo y por su familia en este momento muy, muy difícil. Entonces vamos a orar. Todopoderoso Dios, Padre de toda gracia y dador de todo consuelo, pedimos que trates con misericordia a todos los que lloran ahora en este momento. Especialmente encomendamos a ti nuestra compañera en la fe, nuestra compañera de clase, María García, también su esposo, quien perdió su mamá, y toda su familia. Pedimos que al depositar todas sus preocupaciones en tus manos, ellos disfruten del consuelo de tu amor y tengan la paz que solamente tu Hijo Jesucristo puede dar. Y en su nombre oramos y pedimos tu bendición sobre nuestra clase. Amén. Ok, los objetivos para esta noche, el plan para esta noche es revisar la lección que ustedes van a dar para este 4º concepto clave, las obras, y hacer juntos un estudio sobre Juan capítulo 8, versículos 2, pues se puede iniciar con el primer versículo para un poco del contexto, versículo 1, 2 hasta 11. Y vamos a hablar sobre algunas preguntas fundamentales que tienen que ver con la doctrina de las obras. Como todos ustedes saben, hay mucha confusión, muchos malentendidos en cuanto a las obras. Es tan común pensar que necesitamos hacer algo para ser salvos, que necesitamos hacer algo para estar en buenos términos con Dios. Pero la Biblia enseña que es al revés, que tenemos una buena relación con Dios por su gracia y ahora en gratitud vamos a hacer buenas obras. Entonces vamos a hablar de esta distinción y de lo que la Biblia enseña en cuanto a las obras esta noche. Entonces, para iniciar, voy a pedir su participación en 5 palabras y aquí tenemos el requisito, tenemos la regla para nuestra actividad. Tiene que ser en 5 palabras o menos. Exponga por qué hacemos buenas obras. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién desea aportar? Sí, Juan, adelante.
Por agradecimiento a Jesucristo. Por agradecimiento a Jesucristo. 5 palabras, excelente, muy bien. ¿Alguien más desea aportar? Sí, Xiomara y José, adelante. Bueno, pastor, una ayuda a su prójimo porque la verdad, pues, después de nuestros prójimos que son nuestra familia, tener que ayudar uno, ¿verdad? Y, y agradecido siempre con Jesucristo. Agradecido con Jesucristo. Sí, agradecimiento es el tema importante aquí. Muy bien. ¿Alguien más desea aportar en 5 palabras o menos diciéndonos por qué hacemos buenas obras? Sí, Rolando Vargas, adelante. Pastor, por ingratitud a la obra de nuestro Salvador. En gratitud a la obra de nuestro Salvador. Excelente. Ustedes están compartiendo respuestas muy buenas, buenísimas. Sabemos que hay malas respuestas, como para ser una mejor persona, para tener la certeza del cielo. Estas son respuestas equivocadas. Ustedes están contestando muy bien. En gratitud, en agradecimiento, pensando en lo que Cristo ha hecho, pensando en lo que nuestro Señor hizo por y para nosotros. Muy bien. Ustedes podrían utilizar esta misma pregunta para captar la atención en su estudio, cuando ustedes estén estudiando las obras y Juan capítulo 8 con su grupo, puede ser muy útil utilizar esta pregunta para romper el hielo un poco, para iniciar la conversación, para facilitar la participación. Puede ser una forma sencilla de iniciar su estudio y captar la atención. En la próxima clase vamos a hablar un poco más. De hecho, vamos a ver de nuevo dónde pueden ustedes descargar la guía de maestro y las hojas de estudiante y encontrar los videos para cada concepto. Solo quisiera recordarles que tenemos todo listo para ustedes. Hay un video breve para cada concepto que pueden utilizar, que pueden compartir de antemano o utilizar durante su estudio. También hay hojas de estudiante que pueden imprimir o que simplemente pueden reenviar en WhatsApp o dejar en un grupo de WhatsApp para su estudio. Y vamos a aprovechar las 2 clases que tenemos durante la semana que viene para hablar de todo lo que tenemos a su disposición, para que no haya dudas. Vamos a ver en el sitio web dónde encontrar y vamos a hacer esto durante la próxima semana. Antes de iniciar con nuestro estudio y el estudio de las 4C, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda en cuanto a lo que estamos haciendo esta noche, lo que vamos a hacer durante la semana que viene sobre el proyecto final, sobre este tema de las obras? Muy bien, entonces vamos a utilizar las 7 preguntas en preparación para el estudio suyo con su grupo. Y vamos a ver un poco sobre Juan capítulo 8. Entonces, si tienen su Biblia o por el celular, vamos a tener listo el texto y vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes que tenemos? Sí, Rolando, adelante. Pastor, entonces los personajes tenemos primero que todo a Jesús, las personas que están con él ahí escuchando en las enseñanzas que él estaba predicándoles, enseñándoles. Posterior a eso llegaron los fariseos con la mujer. Entonces, ellos serían los personajes ahí más importantes de la historia. Exactamente. Muy bien, Rolando. Sí, Jesús,
las personas reunidas alrededor de él, las escribas y los fariseos, la mujer sorprendida en adulterio. Y hay un personaje de que no escuchamos, probablemente el varón, el hombre con quien la mujer estaba cometiendo adulterio. Escuchamos de que ella fue atrapada en el acto mismo, y es interesante cómo los fariseos tenían como una doble estándar. Pues llevaron la mujer a Jesús, pero no llevaron el hombre. Entonces vemos tal vez un poco de aplicación aquí para nosotros, que si hay dos personas cometiendo un pecado, necesitamos tener cuidado fijándonos en una sola. Pero sí, aquí los personajes son la mujer, los escribas y los fariseos, y Jesús, y algunas personas alrededor de Jesús. Gracias, Rolando. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos, las cosas que tenemos para visualizar un poco la escena? Sí, Juan Reyes, adelante. Las piedras y la tierra donde escribió Jesucristo. Muy bien, sí, las piedras que los fariseos y los escribas iban a echar a la mujer, y también la tierra, el suelo donde Jesús escribió. Y no hay una razón específica del texto por la cual Jesús escribía en el suelo con su dedo. Entonces tal vez podríamos mencionar también como objeto el dedo de Jesús. Y no sabemos qué escribió, y no queremos ir más allá de las escrituras diciendo que Jesús escribió tal cosa. No sabemos, pero podemos estudiar la historia y la cultura del día, y sabemos que había la práctica en ese entonces de los jueces a escribir la sentencia antes de pronunciarla. Fue una práctica común. Como hoy en día, todos los países tienen sus costumbres diferentes y prácticas tribunales diferentes. Entonces, algunos dicen que han estudiado la cultura y la historia del día, que Jesús estaba escribiendo las palabras profundas que él dijo a la mujer: tampoco yo te condeno. Pero no podemos estar seguros de qué escribió, y no queremos ir más allá de lo que dice la Biblia. ¿Algún comentario, algún pensamiento al respecto a los objetos aquí? Muy bien. ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Señor Luis Bello, adelante. Sí, buenas noches. Dice en el templo en Jerusalén. Exactamente, en el templo en Jerusalén. Muy bien, en el templo en Jerusalén. Es un poco triste que a veces vemos en los evangelios que el templo fue un lugar utilizado solo para condenar, para criticar, para menospreciar, igual con el fariseo en Lucas 18, con el recaudador de impuestos. Él fue al templo para menospreciar a los demás, y aquí tenemos los fariseos y los escribas utilizando el templo solamente para condenar a esta mujer. El templo debe ser un lugar en que las personas se encuentren con la gracia de Dios. Un buen recordatorio para nosotros también en nuestra obra, en nuestros esfuerzos. A veces sí es necesario predicar la ley, pero también queremos que nuestros grupos sean un lugar para estar en contacto con Jesús y con su perdón y con su gracia. La cuarta pregunta: ¿cuándo ocurrió la historia? Tenemos algunas pistas aquí,
un poco de información en cuanto a cuándo? Sí, Juan, adelante. Por la mañana, dice en Juan 2. Exactamente, Juan 8:2 dice por la mañana, por la mañana. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? Xiomara, José, ¿desean aportar en cuanto al... si no, está bien, yo vi su mano. ¿Cuál es el problema? La quinta pregunta aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pastor, Sí, adelante. Usted, adelante. el problema que yo veo ahí es que todos señalaban a la persona, la estaban acusando. O sea, todos acusaban y no se veían su propio pecado. Muy bien, en el principio no veían su propio pecado, ¿cierto? Solamente estaban pensando en este problema de la mujer y su pecado y su adulterio y no estaban examinando a sus propios corazones. Muy bien, tenemos este problema, entonces la arrogancia, el orgullo, el fijar en el pecado de otras personas sin examinar a uno mismo. Y también un problema grave para la mujer es que la mujer sorprendida en adulterio estaba a punto de ser apedreada. Nos toca pensar un poco en la diferencia entre la ley moral y la ley civil y la ley ceremonial. Y en ese entonces, técnicamente, la consecuencia, el castigo para adulterio era la muerte, la pena capital. En ese entonces, entonces ella pues estaba a punto de morir. Señor Luis Bello, yo vi su mano. ¿Quería aportar? Sí, referido a cuál es el problema, lo que decía la hermana, ¿no? Respecto a que habían encontrado a una mujer en el acto de adulterio, dice, sorprendida cometiendo adulterio. Pero ese era un problema visible, pero había un problema que no lo manifestaban, pero los fariseos y los escribas buscaban tenderle una trampa a Jesús continuamente para poder hacer juicio sobre él. Ese era otro problema sobre la vida de Jesús. Exactamente, sí. Hay algunos problemas. Entonces, si quisieran poner a prueba a Jesús, ¿qué va a hacer él? Él va a, Claro. sí, él va a llevar a cabo la pena capital. Él va a romper la ley ceremonial y la ley civil y permitir que ella vaya. Entonces, sí, y vemos este problema dentro de sus corazones también, ¿cierto? Al querer poner a prueba a Jesús. Muy bien dicho, Luis Bello. Sí, muchas gracias. Y entonces ella también, la pena, la vergüenza, pero también a punto de morir. La pregunta número 6, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Alguien puede darnos como en sus propias palabras? ¿Alguien puede contarnos? Porque no es una historia bastante larga. ¿Puede alguien contarnos más o menos en sus propias palabras la historia, por favor? Sí, Sofía Valentina, adelante, la escuchamos, gracias. Ya, este es bueno, a la mujer la pillan en pleno adulterio y los fariseos o la gente le acusa, la quiere apedrear y a Jesús le preguntan, ¿no? En la ley de Moisés dice que le apedreemos. ¿Tú qué harías? Le dicen. Y Jesús les empieza a escribir, no les dice nada y empieza a escribir. Y en la escritura dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces se calla la multitud y Jesús sigue escribiendo y los otros ya empiezan a desaparecer, a irse, ¿no?
y a la mujer le dice, vete y no peques más, le dice. Esa me parece la historia. Muy bien, muchas gracias. Sí, Jesús llega al templo por la mañana. Los escribas y fariseos, como usted dijo, llevan ante él una mujer sorprendida en adulterio, como una trampa, como Luis Bello dijo, como una trampa para ponerle a prueba. Jesús contesta de tal manera que todos los que estaban a punto de apedrear a la mujer se fueron, dejando solamente a él y a ella. Entonces, él no dice que, no se preocupe, está bien, todos los están haciendo. Él no dice que sí, ella tiene que morir en este momento. Él, con la sabiduría de Dios, ya que es Dios mismo, él responde, pues primeramente sin palabras, de tal modo que solamente había la mujer después. Y él anunció el perdón a ella. Palabras hermosas. Tampoco yo te condeno. Y le anima a dejar su vida pecaminosa. Muy bien. Y ahora pensando en los problemas, y hemos identificado varios problemas, ¿cierto? La trampa, el rencor y el odio en el corazón de los fariseos y los escribas para Jesús. También el menosprecio y el orgullo y la arrogancia que los fariseos y los escribas tenían para esta mujer. La mujer, al estar a punto de ser apedreada, ¿se resuelve el problema o los problemas que hemos identificado? Y si se resuelve, ¿cómo? Sí, Sofía, adelante. Gracias, profesor. Sí se resuelve el problema porque, bueno, a la mujer, bueno, primero que a la mujer adultera la querían apedrear y matar, pero no la matan por lo que Jesús interviene, ¿no? A raíz de lo que hicieron los fariseos y la gente. Y se resuelve el problema justamente con lo que hizo Jesús, porque inclusive era una como que tentarlo a Jesús, ¿no ve? O sea, a ver, la ley de Moisés dice esto, y vos qué dices ante este adulterio, ante esta mujer, ante esta mala mujer, o ¿no? Algo así era. Entonces Jesús lo resuelve el problema escribiendo, indicándoles que tienen la primera piedra, o sea, toca sus conciencias, ¿no? Toca su yo. De esa forma creo que se resuelve. Sí, muy bien. Él toca sus conciencias, él toca sus corazones sin quebrantar la ley de Moisés, pero todavía demostrando amor y compasión y perdón. Muy bien, sí. Y Blanca Nelly está aportando en el chat, sí, se resuelven porque nadie la apedreó. Entonces Jesús la salvó la vida en este momento. Ella escapó, ella salió con la vida, pero también le salvó la vida eternamente al anunciar el perdón de los pecados. Sí, señor Luis Bello, adelante. Sí, agregar, profesor, que estoy hablando, pensando en voz alta. Está bien, adelante, lo escuchamos, por eso estamos. Se me ocurre que tampoco condenó a los fariseos, porque en cierta forma los llamó al arrepentimiento. Ellos no se arrepintieron, pero incluso el único problema que no se resolvió fue el pensamiento de los fariseos, si me pongo a pensar en ese sentido. Pero el problema de la mujer sí se solucionó, y el problema de tenderle la trampa a él también se soluciona. Pero me queda esa sensación de que Jesús en su misericordia también quería salvarlos a ellos, quiso salvarlos a ellos. Muy bien, Luis, y vamos a hablar más de este tema cuando hacemos la tercera pregunta de consolidar. ¿Dónde vemos el amor de Dios?
vemos el amor de Dios en él, dando a los escribas y los fariseos la oportunidad de arrepentirse también y a encontrar en él perdón y justificación en él. Un muy buen punto. Y no sabemos exactamente lo que sucedió con los escribas y los fariseos. Sabemos que salieron, sabemos que no apedrearon a la mujer. Y tenemos otras historias bíblicas parecidas en los evangelios, donde Jesús planta una pregunta para tocar los corazones de los fariseos y los escribas. Y no sabemos su respuesta. La Biblia nos deja sin esta claridad ay, ¿qué hicieron los escribas y los fariseos? Pero un muy buen punto. Podemos decir con certeza que fue solucionado el problema de la trampa, que fue solucionado el problema grave para la mujer. En cuanto a los fariseos y los escribas, pues tenían la oportunidad de examinar sus corazones, pero no sabemos exactamente lo que sucedió con ellos. Muy bien, ¿alguien más desea aportar al respecto? Muy bien, ahora vamos a aplicar la historia a nuestras vidas y tenemos estas 5 preguntas que sirven siempre para nuestro estudio bíblico. ¿De qué se trata la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? ¿Dónde veo el amor de Dios? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Vamos con la primera pregunta. ¿De qué se trata la historia? En pocas palabras, ¿cuál título pondría? ¿Cómo nombraría esta parte de la palabra de Dios? ¿De qué se trata en pocas palabras? Yo, pastor, Sí, adelante, Rolando. siempre se ha conocido esta historia como la mujer adúltera, pastor. Sí, la mujer adúltera. Sí, muy bien. ¿Y alguien más desea darnos como un título que podríamos poner? La mujer adúltera y perdonada, tal vez. Sí, Juan, adelante. Jesucristo nos perdona todos nuestros pecados. Muy bien. Jesucristo nos perdona todos nuestros pecados, incluso el pecado del adulterio. Nosotros, no sé exactamente por qué, pero yo tengo una teoría que puede ser muy fácil para nosotros pensar que algunos pecados son peores que otros. Y nosotros sabemos al estudiar la Biblia que todo pecado es pecado a la vista de Dios. Y no importa si es un pecado grande, un pecado chiquito, merecemos la ira total de Dios por cualquier pecado. Pero puede ser muy fácil para nosotros pensar que los pecados de adulterio son peores que otros pecados. Engañar un poco con los impuestos, con la IVA, con la empresa, con el negocio, o mentir un poquito, tomar en exceso un poco. Sí es pecado, pero pues la infidelidad en el matrimonio o el adulterio es algo aún peor. Y pues sabemos que todo pecado nos hace culpables de haber quebrantado toda la ley de Dios. Pero como Juan dijo, todo pecado es perdonado por Jesús. No importa si es una mentira chiquita o si es el acto mismo de adulterio. Jesús pagó por todo. Entonces Jesús nos perdona todos nuestros pecados. La mujer adúltera, la mujer perdonada. Muy bien. ¿Y qué pecado nos enseña a confesar? Ahora vamos a ver a nosotros mismos en el espejo de la ley de Dios. ¿Y qué pecado nos enseña a confesar?
Sí, Juan, adelante. ¿Quién? Ah, Juan, y después escuchamos a Blanca. Bueno, en esta historia nos enseña, ¿verdad?, el pecado, el adulterio, pero en sí, pues encierra a todos, ¿no? Todos los pecados nos enseña a confesar. Y no nomás el adulterio, lo que decía hace unos momentos, ¿no? Si nomás porque le digamos estúpido a nuestro hermano ya estamos pecando. Para Dios no hay pecado pequeño, pecado grande. Simplemente para Dios es pecado y con eso ya fallamos. Muy bien, Juan, gracias. Y le damos la palabra a Blanca Nelly. Que no debemos juzgar a nadie, porque nadie estamos libres de pecado. Ah, muy bien, muchas gracias. Que tenemos, pues, podemos enfrentar y a veces caer en la tentación de juzgar. Y a veces puede ser necesario juzgar en un buen sentido, en este sentido de distinguir entre el bien y el mal. Pero juzgar solo para criticar, para menospreciar, para señalar el pecado de otros sin ofrecer la solución de la gracia de Dios, sí es pecado. Y señor Luis, ¿quería aportar? No, no, lo que dijo la hermana, ¿no? De no hacer juicio, que por ahí es el pecado en el que más caemos, más fácil caemos. Cuando sabemos que la ley como espejo es yo frente a la ley, no el otro frente a la ley. Muchas veces ponemos a otro frente a la ley, pero no nos ponemos nosotros. Y eso es muy fácil de caer en este pecado. Y sobre todo cuando vemos a alguien que pasó por el adulterio, y es fácil juzgarlo y criticarlo y dañarlo, en lugar de ayudarlo. Muchas gracias, Luis. Sí, y si vamos a ser totalmente honestos con nosotros y honestos ante Dios, a todos nos ha tocado el papel o de la mujer o de aquellos que la querían matar. Probablemente hemos hecho ambos en algún momento en nuestras vidas. A veces estamos convencidos de que somos más justos que otros y nos la pasamos menospreciando a los que pecan. En otras ocasiones, tal vez hemos sido sorprendidos en pecados públicos y nuestra culpa es obvia ante todos. Tal vez no necesariamente el adulterio, pero algún pecado público, alguna culpa obvia ante otros. Y en cualquier caso somos culpables y tenemos mucho que confesar. Muchas veces en el Antiguo Testamento Dios usó este concepto de adulterio para describir la infidelidad en general de los israelitas. Entonces Dios habla de este adulterio espiritual, esta infidelidad espiritual al quebrantar la ley de Dios. Entonces, todos nosotros, incluso yo, tenemos mucho que confesar, pero también todos nosotros podemos encontrar la paz, el perdón aquí en esta historia. Entonces, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde podemos ver el evangelio? Sí, Rolando, adelante. Pastor, vemos el amor de Dios que en el caso de la mujer adúltera, pues a pesar de que ella era pecadora y haber cometido uno de los pecados por ahora la trajeron, ella, Dios y Jesucristo tuvo compasión de ella y perdonó sus pecados. En nuestras vidas, pues también siendo nosotros pecadores, pero por la obra de nuestro Señor Jesucristo y la doble sustitución nos hace libres de pecado. Sería mi aporte. Muchas gracias y gracias por mencionar la doble sustitución.
Él no cometió adulterio en nuestro lugar. Él no menospreció a nadie en nuestro lugar. Su perfección, su falta de pecado es nuestra por medio de la fe. Y también como nuestro sustituto, Él sufrió el castigo, la muerte que nosotros merecemos. Él tomó la carga de nuestra culpa sobre sus hombros, sobre su cuerpo en la cruz. Como vimos en la historia anterior, es obvio que el amor que Jesús mostró a la mujer era totalmente inmerecido. De hecho, ella no habla. Ella, en Lucas 18, el recaudador de impuestos, el publicano, por lo menos tiene la oportunidad de pedir misericordia. Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. En la historia anterior, con el malhechor en la cruz, él pudo preguntarle a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero aquí ella ni siquiera tiene la oportunidad de rogar la ayuda de Dios, demostrando que la gracia de Dios es algo no merecido. Ella había pecado y frente a Jesús solamente se quedó ahí parada, y Jesús la perdonó a causa de su gran amor por ella y también porque él mismo era su sustituto, su doble sustituto bajo la ley y en la cruz. Palabras hermosas. Tampoco yo te condeno. Me hace pensar en Romanos 8:1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y la próxima pregunta, ahora vamos a pensar en la oración y la acción. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en gratitud a Él en esta historia? ¿Qué deberíamos nosotros como compañeros en la fe, compañeros en este curso, qué deberíamos hacer y qué debemos enseñar a otros a hacer cuando estamos compartiendo esta historia? ¿Qué debemos hacer? ¿O para qué debemos orar? Sí, señor Luis Bello, adelante. Y lo que me enseña Dios a pedir y hacer es primero a confesar mis pecados delante de Él y no seguir con esa vida pecaminosa, ¿no? Sabiendo que Dios en su misericordia no nos condena y sabiendo que Él ya tomó el lugar nuestro. Pero también nosotros en gratitud debemos abandonar esta vida pecaminosa. Por consiguiente, eso creo que es lo que me deja muy claro en esta enseñanza, de pedirle a Dios el perdón de mis pecados, pero dejar mi vida de pecado. Excelente, Luis. Sí, que vamos a dejar esta vida de pecado en gratitud, no para prepararnos a orar, no para prepararnos a tener una buena relación con Dios, no para ganar nada, sino en gratitud. Ok, gracias Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que has hecho para mí. Ahora voy a tratar con toda mi fuerza, pues con tu ayuda y con tu Espíritu Santo dentro de mí, a dejar mi vida pecaminosa. Una excelente respuesta, Luisa, a qué deberíamos hacer muy bien. Y vemos que el perdón de Cristo y esta pronunciación de no ser condenado es la motivación para ir y separarnos del pecado. Juan, ¿desea aportar?
No, hermano. No. Ah, perdón, era de antes, perdón, me equivoqué. Muy bien, entonces sí, queremos también dejar nuestras vidas pecaminosas y podemos hacerlo motivados por el perdón de Cristo y con Cristo mismo ayudándonos con el Espíritu Santo. Y la quinta pregunta, ¿cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Es bueno como líderes ustedes siempre tener en mente algunas historias bíblicas que pueden en cualquier momento repartir, compartir, resumir y aplicar a otras personas. ¿Y cuándo sería una buena situación para sacar esta historia de como la caja de la estantería, pues de la mente y compartir con alguien más? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Juan, adelante. La mayoría de la gente piensa que no tenemos perdón por lo que vivimos, por nuestros pecados pasados, ¿verdad? Entonces es el momento cuando hay que compartirles, ¿verdad? Lo que dijo, cualquier historia que tengamos en mente o que vaya adecuada con la plática, ¿sí? Porque la mayoría de la gente dice, no, como dice ellos, aquí hay un dicho que dicen, con la vara que mides serás medido, está otro poquito más. Entonces aquí vas a pagar todos tus pecados, todo lo que hiciste lo vas a pagar. Pero pues así hablamos porque no conocemos el dulce evangelio, ¿verdad? Y hay que hablar del dulce evangelio. Muy bien, para enfatizar que sí hay el perdón, incluso para los pobres pecadores. Muy bien, sí, yo he conocido muchas personas sirviendo en Los Ángeles, California, donde hay una cultura muy católica romana, pero personas muchas personas que no sabían mucho acerca de la Biblia, pero tenían en su mente algunas de las costumbres de la iglesia. Yo conocí a muchas personas que pensaron que yo estoy yendo al infierno porque soy divorciado. Y no sé si es algo que los sacerdotes están predicando. No digo que es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica Romana, pero yo conocía muchas personas que tenían esta mentalidad que para mí es demasiado tarde. Yo soy arruinado. La única cosa que me espera es el infierno porque soy divorciado o soy divorciada. Y aquí tenemos la oportunidad de hablar acerca de, pues, incluso para el pecado de adulterio. Si Dios, a él no le gusta el divorcio, no aprueba el divorcio, no es una solución adecuada. Pero si hemos caído en este problema, todavía hay perdón, porque no hay ningún pecado que la sangre de Cristo no puede lavar. Sí, Juan, adelante. Por ejemplo, la familia que le empecé a compartir el pecado hace 8 días, ¿verdad? Es una madre soltera. Entonces en la historia dice que si el esposo abandona a la esposa y se casa con otro, el marido la está haciendo que la esposa cometa adulterio. ¿Ahí qué pasa, hermano? ¿Hay que decirle que Jesucristo ya pagó por esos pecados? Sí, y ahora es mejor que ella se casa. Si tiene novio es mejor que se casa que caer en el pecado de adulterio. Es pecado dejar a su mujer, salir del matrimonio para estar con otra persona. Entonces, si yo salgo ahora de mi matrimonio para estar con otra persona, yo estoy cometiendo adulterio y también la otra mujer. Pero si esta situación sucedió en el pasado, no hay la oportunidad para reconciliación, porque siempre queremos buscar la reconciliación primeramente si es posible. Pero a veces la reconciliación no es posible. Puede haber una madre soltera,
su ex esposo o su ex novio, su ex compañero ya está con otra, es imposible la reconciliación. Ella conoce a un hombre nuevo, es mejor que se casen que caer en alguna tentación. Pero cada caso es diferente. Entonces, si desea hablar, Juan, con todo gusto puedo escuchar un poco más sobre la situación y podemos ver cómo aplicar la palabra de Dios a esta situación específica. Pero sí, es absolutamente importante enfatizar que, pues, si ella tiene hijo y no tiene marido, sí, cometió pecado hace, pues, unos años, es un pecado por lo que Cristo murió en la cruz. Cristo entregó su vida para expiar por este pecado. Y eso es absolutamente esencial enfatizar este punto, que sí, ella es perdonada. Muy bien, vamos a cerrar hablando sobre algunas preguntas esenciales que tienen que ver con las buenas obras. Yo planteé estas preguntas en el video que compartí con ustedes. También tienen estas preguntas y respuestas más amplias en la guía de maestro que vamos a ver juntos el lunes en nuestra próxima clase. Pero hablemos un poco ahora. ¿Qué papel tienen las buenas obras en nuestra salvación? ¿Cómo contestaría y cómo explicaría este concepto a su grupo? El papel que tienen las buenas obras en nuestra salvación. Sí, Luis, adelante. Respecto a la respuesta, ningún papel tiene las obras. Y yo quería compartir que casualmente en estos días estaba hablando con mi hijo acerca de este pasaje que está en Efesios 2:8, donde dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, gracias por mencionar Efesios 2:8-9. Yo también quisiera plantar este pasaje con todos. Puede ser muy, muy bueno notar Efesios capítulo 2:8-9 que leyó Luis Bello. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Efesios 2:8-9. Y también otro versículo bíblico que pueden utilizar ustedes es Romanos 3:28. Romanos 3:28 dice, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, nuestra justificación, su justificación, depende de la fe y no de las obras. Entonces, en el juicio final, Dios no va a tomar en cuenta nuestras obras. Va a ver si tenemos fe en nuestro sustituto, en nuestro Salvador. Gracias, Luis. Y otra pregunta para nosotros. Entonces, ¿por qué hacemos buenas obras? Si en el juicio final no depende de la cantidad de buenas obras que hayamos hecho, y si somos justificados por la fe, sin las obras de la ley, y si somos salvos por la gracia, y ni es resultado de las obras, ¿por qué las hacemos? ¿Por qué hacemos buenas obras? Pastor. Sí, adelante. Bueno, hacemos buenas obras en gratitud a lo que Dios nos da. Queremos agradar a Dios por todo lo que nos da, por su amor, por su misericordia y porque todos los días debemos darle gracias a Dios y le demostramos a Él el agradecimiento haciendo buenas obras. Muy bien, para agradecerle a Dios, para demostrar nuestra gratitud.
en gratitud por la salvación, por la gracia que tenemos en Jesús. He escuchado, no es necesariamente un dicho, pero es tipo dicho, que Dios no necesita nuestras obras, pero nuestro prójimo sí. Entonces, y no vamos a servir a nuestro prójimo para ganar la salvación, pero hacemos buenas obras en gratitud, para alabar a Dios, para agradecerle, y también porque sirven para nuestro prójimo. Puede ser una forma para servir a Dios en gratitud. Okay, en gratitud voy a hacer esta buena obra y va a beneficiar a mi prójimo. Pero todo es, no estoy haciéndolo necesariamente solamente para mi prójimo, sino estoy haciéndolo en gratitud a Dios. Entonces, tal vez mejor decir que hay buenos frutos, hay beneficios para nuestros prójimos con las buenas obras, pero sí, la hacemos en gratitud, en agradecimiento. Y otra pregunta para nosotros, ¿cómo hacemos buenas obras? Ok, ahora quiero hacer algo bueno. Estoy viendo todo lo que Dios ha hecho por mí en las Escrituras, quiero hacer buenas obras, estoy motivado por el Espíritu Santo. ¿Cómo hago una buena obra? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo explicarían a sus grupos? Sí, Juan, adelante. Por medio del Espíritu Santo o movidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando a alguien le hace falta algo, pues hay que ayudar, ¿verdad? Al prójimo. Y más a los hermanos en la fe, dice la palabra de Dios. Exactamente, por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 nos habla de los frutos del Espíritu y tenemos ahí una lista de buenas obras: paciencia, amor, dominio propio, pero no son, pues Pablo no dice en Gálatas que son frutos del creyente, que son frutos del sincero, que son frutos del cristiano. Él dice que son frutos del Espíritu Santo, porque son frutos que el Espíritu Santo va a producir, obras que el Espíritu Santo obra en nosotros a través de los medios de gracia. Sí, Luis Bello, le damos la palabra. Sí, profesor, quería agregar cómo hacemos buenas obras y recordar lo que cuando el pasaje, cuando el joven rico se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Si no hay nadie bueno sino Dios. Entonces, ¿cómo el hombre puede hacer buenas obras? En realidad, las buenas obras las hace el Espíritu Santo en nosotros y produce estas cosas que usted mencionaba en Gálatas 5. Sí, muy bien, gracias Luis. Y por lo tanto, no podemos tomar el crédito por nuestras buenas obras, ¿cierto? Necesitamos dar el crédito al Espíritu Santo. Y si hacemos algo muy bueno y alguien nos da un cumplido, es que pues Mateo, has hecho un muy buen trabajo con esto. Yo te vi tan paciente en esta situación. No debería decir, pues sí, es que soy buena persona. No, gracias a Dios o gracias al Espíritu Santo. Es el poder del Evangelio en mí. No puedo tomar el crédito por mis buenas obras. Muy bien, ¿y cuál guía nos da Dios para ayudarnos a aprender lo que Él considera bueno? ¿Cuál es el guía que tenemos para guiarnos en actos de gratitud de Dios? Sí, Juan, adelante. La palabra de Dios, los mandamientos, el evangelio. Exactamente, la palabra, ¿cierto? Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Alumbra con tu presencia a este siervo tuyo
y enséñame tus estatutos, dicen los salmos. Entonces, la ley de Dios funciona como espejo para mostrarnos nuestro pecado. Y la ley de Dios funciona como un freno para frenar la naturaleza pecaminosa hasta en los incrédulos. Pero también hay este tercer uso de la ley como guía para guiarnos en lo que Dios considera bueno. Y tenemos la ley de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos son un buen resumen de la ley. También amar a Dios y amar a nuestro prójimo es un resumen aún más conciso de la ley de Dios. Tenemos en las cartas, las epístolas, pautas para una vida cristiana por Pablo y por Pedro y por los apóstoles. Entonces, ahí en la Biblia tenemos la ley de Dios para guiarnos en cómo vivir, por supuesto, en gratitud. Entonces, vamos a tomar unos momentitos para cerrar. ¿Cuáles son las cosas absolutamente esenciales que deberían ustedes incluir cuando están impartiendo esta misma lección a otros? Entonces, vamos a imaginar que usted está preparando su lectura, tiene la guía de maestro y está pensando en su grupo y mañana todos van a venir y mañana nos toca el cuarto concepto. Vamos a hablar de las obras. Juan 8, ¿cuáles son los puntos claves para recordar de esta historia cuando la está compartiendo con otros? Pues que las obras son motivados por el evangelio, ¿cierto? No somos motivados. La ley puede motivarnos con miedo, con temor, pero el evangelio nos da esta motivación alegre para hacer buenas obras y que hay un orden, ¿cierto? Que primeramente somos justificados, primeramente somos declarados inocentes, primeramente escuchamos que no somos condenados. Y después viene nuestra vida de santificación. Vamos a responder en gratitud. No vamos con las buenas obras, no estamos ganando nada, sino estamos respondiendo a la mejor noticia del mundo, que aunque hemos sido infieles a Dios, Él ha sido fiel a nosotros, hasta enviar a su propio Hijo para salvarnos. Y ahora en gratitud vamos a dejar nuestras vidas pecaminosas, que es importante notar este orden, que primeramente somos salvos, pues Dios desde la eternidad nos eligió, Dios envió su Salvador, Dios nos ha entregado la fe y ahora nosotros vamos a responder en gratitud. Muy bien, en la próxima pregunta, lo que nos espera, vamos a tener 2 clases más. Y en la próxima pregunta vamos a hablar un poco sobre qué es una iglesia y vamos a hablar de cómo ustedes, por medio de este proyecto final, enseñando los 4 conceptos claves, pueden tomar el primer paso en plantando, Dios permite, una iglesia. Puede ser una iglesia informal en la sala de estar con unos familiares, pero todavía un grupo de personas que van a congregarse alrededor de la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo este proyecto final puede ser un punto de partida para seguir con su grupo, para seguir brindándoles la paz de Cristo y enseñándoles la palabra en su verdad. Y vamos a hablar sobre un curso que se llama Aprendan de mí, que ustedes pueden enseñar después de los 4 conceptos. Y también vamos a hablar un poco sobre un plan de estudios que tenemos de 2 años que pueden utilizar con su grupo. Entonces, si su grupo está dispuesto a continuar y necesitan materiales, pues tenemos un plan de 2 años de estudios para ayudarle en
esto. Voy a compartir la tarea con ustedes mañana. Voy a compartir la grabación de esta clase esta noche, la tarea mañana y nos vemos Dios mediante el lunes. ¿Preguntas, dudas antes de cerrar esta noche? Muy bien, muchas gracias por revisar esta historia bíblica conmigo. Espero que esté buena preparación para su proyecto. Vamos a cerrar con una oración. Oremos. Querido Jesús, al sufrir el castigo de nuestros pecados en nuestro lugar, nos ganaste un veredicto de no culpable ante Dios. No hay condenación para aquellos que confían en ti. Usa esas buenas nuevas para darnos corazones llenos de gratitud y gozo. Corazones que anhelan complacerte en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Para la gloria tuya, por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias, Buenas amén. noches, pastor. Buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes. Amén, que todos amén, amén. descansen Muchas gracias. muy Amén. bien. Amén. Amén, Dios buenas lo noches. bendiga. Igualmente, muchas bendiciones, que todos descansen bien y que todos Buenas tengan un noches. bendito fin de semana también. Dios los bendiga. Igualmente para usted, pastor. Que le vaya muy Buenas bien. noches. Que tengan un descanso reparador. Dios los bendiga. Muchas gracias, igualmente, que descansen muy bien. Chao, chao, cuídense mucho.